Mis amigos, este es su programa Entre Comillas. Para nosotros es un gratísimo placer volver otra vez a estar en su casa, en la tranquilidad de estas horas preciosas. El tema que quiero presentarles en esta ocasión tiene que ver con el asunto de las tradiciones. Y quisiera comenzar este programa citándoles un versículo de la Biblia que expresa la idea de Jesús en cuanto a su dificultad para aceptar el asunto de las tradiciones en su tiempo. Dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 15, versículos 6 al 9 lo siguiente. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Señores, por lo que nosotros sabemos en la historia del Nuevo Testamento, Jesús tuvo una gran dificultad al explicar o por lo menos establecer sus enseñanzas. Y una de esas grandes dificultades que tuvo el mismo Jesucristo fue en que sus enseñanzas constantemente chocaban con las tradiciones de su mismo pueblo. Cuando nosotros hablamos de tradición, nos referimos a esa serie de doctrinas, a esas enseñanzas y especialmente esos cuentos que han habido de tradición o por lo menos se han establecido de generación en generación. Se entiende perfectamente que todas esas enseñanzas que ahora mismo han llegado al cristianismo, gran parte se han transmitido de padres a hijos, de pueblos, es decir, de generación en generación, como les he dicho. La dificultad de este asunto, señores, es que hay muchas tradiciones que hoy mismo se aceptan como enseñanza, como doctrina bíblica, cuando realmente no tiene ese fundamento bíblico. Hay muchas cosas que se enseñan, hay muchas iglesias que establecen doctrinas, que establecen dogmas, pero que realmente no tienen el respaldo de la Biblia. Y una de las cosas que debe preocuparnos a nosotros es que todo lo que nos han enseñado, todo lo que nosotros aceptemos como doctrina, tiene que estar ampliamente respaldada por un así dice el Señor. Yo pienso, y este es el sentir especialmente de todos aquellos que leemos la Biblia, que no debemos permitir que nadie juegue con nuestras intenciones, o por lo menos nadie tenga que hacernos lavado de cerebro. Señores, cada quien tiene que averiguar por sí mismo si lo que nos han enseñado tiene realmente un respaldo bíblico. Yo me he permitido para esta ocasión traerles por lo menos una lista de ciertos acontecimientos y ciertas doctrinas que ahora mismo se enseñan, se defienden, inclusive han dado lugar a serias disputas teológicas, pero realmente no tienen un fundamento bíblico. Por ejemplo, quiero mencionarles que en el año 113, hablando de tradiciones, Alejandro I, el Papa Alejandro I, fue el primer papa que estableció el asunto del agua bendita. Ahora, ¿de dónde sacó este papa que el agua se puede convertir en agua bendita? Obviamente, cuando uno profundiza la historia y la teología, uno se da cuenta de que realmente eran los romanos y parte de los etruscos, inclusive los griegos tenían fuentes donde sacaban agua y la dedicaban a sus dioses. Y lo que sobraba supuestamente era agua bendita. Hay un momento en la Edad Media o en la Baja Edad Media cuando los sacerdotes quieren hacer de la tradición algo que compagine, que sea congruente con las enseñanzas, para luego entonces hacer del cristianismo una doctrina aceptable en un mundo pagano. Lamentablemente es que esas doctrinas se quedaron en el cristianismo, quedaron estancadas y en los actuales momentos, aunque no tienen respaldo bíblico, sin embargo se defienden como doctrina o mandamientos de Dios, pero realmente no son mandamientos de Dios y mucho menos bíblicos. En el año 140, por ejemplo, se establece el ayuno y la cuaresma. Dice la tradición que la iglesia había perdido mucho dinero, estaba en disputa entre papas y papas, cardenales, obispos, habían guerras intestinas y la economía de la iglesia parece que se había bajado drásticamente, de tal manera que los obispos que por lo menos controlaban el asunto económico de la iglesia decidieron controlar también el comercio del pescado en todo el Mediterráneo, para así tener fondos suficientes para seguir adelante en las cruzadas y en tantas otras incursiones religiosas. De ese momento comenzaron entonces por primera vez la cuaresma, no se come carne sino pescado para que la iglesia pudiese vender el pescado, pero señores, ahí ha quedado la tradición y hasta el día de hoy la cuaresma tiene ese oscuro origen, pero realmente no hay forma bíblica para establecer el asunto de la cuaresma. En el año 160 aparecen por primera vez las oraciones por los muertos.
Y aquí permítame decirles que ahora sí nos complica el asunto la tradición, porque en este sentido la tradición nos pone en contacto con el espiritismo. La Biblia es bien clara cuando dice que los muertos nada saben. Todo aquel que ha muerto no volverá a vivir sino hasta cuando venga Jesucristo por segunda vez. Y en ese momento es cuando se va a operar la resurrección de los muertos. Antes los muertos nada saben, dice en el libro de Proverbios capítulos 9 versículo 5, perdón, Eclesiastés 9:5. Eclesiastés 9:5 dice que los muertos nada saben. Señores, y si es así, entonces las oraciones por los muertos no tienen ningún valor. Eso es espiritismo. Por otra parte, en el año 320 aparece otro elemento religioso que se convierte en tradición hasta el día de hoy. Y me voy a referir específicamente al asunto de las velas, los cirios, las lámparas para alumbrar a las ánimas, a los muertos, etcétera. Tuvo su origen, repito, en el año 320, pero tampoco se puede respaldar con la Biblia de que sea necesario semejante cosa. Luego tenemos algo espantoso, algo terrible, algo grave en el año 321, que es cuando se celebra el concilio de la Odisea. Y es importante este concilio, señores, porque lo que se decidió en ese concilio nos afecta hasta el día de hoy. Me voy a referir concretamente a lo que sucedió. La innovación de ese concilio fue que la iglesia de Roma, la iglesia pontificia, la iglesia de los papas, le quitó la solemnidad al sábado, al único día de descanso según la Biblia. Y entonces se la quitó al domingo, al sábado, y se la colocó al día domingo.